Buenas tardes a todos, yo soy la doctora Narjus Duma. Soy una profesora en la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos. Me especializo en cáncer de pulmón, particularmente en cáncer de pulmón en mujeres. Estamos creando este video con Grace con el objetivo de discutir los aspectos únicos de la infección de COVID-19 con los pacientes con cáncer. Entonces, lo primero que vamos a hablar es qué es el COVID-19. El COVID-19 es un tipo de coronavirus. Se descubrió por la primera vez a finales del año del 2019 en una región de China. Al principio los casos se podían encontrar asociados con un mercado en China, pero poco a poco el virus se ha esparcido a otras partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos y Latinoamérica. Hay varios tipos de coronavirus. El COVID-19 o el COVID-19 es un subgrupo de estos coronavirus. La mayoría de los coronavirus producen el resfriado común, pero también hay otros que producen enfermedades severas, como el síndrome de respiración agudo severo y otros que han pasado en los últimos años. El COVID-19 también se llama SARS o SARS-CoV-2. Pero el COVID-19 explica el síndrome que causa esta infección. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la infección del COVID-19? El síntoma más común es la fiebre. Y la fiebre tiene que ser mayor de 38 grados centígrados o 100.4 grados Fahrenheit. Es importante que los pacientes se midan a la temperatura y se sienten calientes. Otro de los síntomas bien frecuentes es la tos. Puede ser una tos seca o puede ser una tos con flema. En algunos pacientes, como los pacientes con cáncer de pulmón, ya tienen una tos antes de que tuvieran la infección. Entonces, lo que le decimos a nuestros pacientes es una tos que se ha puesto peor, que ha empeorado y que no se mejora. La tos tiende a ser frecuente y puede despertar a los pacientes por la noche. Otro de los síntomas incluye sentirse bien cansado, también anorexia, que quiere decir no sentirse que quiere comer, que el apetito ha bajado, y también puede tener otros síntomas como dolores musculares, también como que la nariz le está botando más secreciones. Y otro de los síntomas que son menos frecuentes incluye dolor abdominal o dolor de la barriga y diarrea. Entonces son los síntomas más frecuentes, podemos decir que son 3. Uno es la fiebre, el número 2 es la tos y el número 3 es el cansancio. Entonces, ¿qué podemos hacer los pacientes con cáncer? ¿Qué pueden hacer para evitar la infección con el COVID-19? Lo más importante que podemos hacer es quedarnos en las casas y practicar el distanciamiento social. Eso quiere decir que tenemos que estar lejos de personas 2 metros o 6 pies y quedarnos en la casa lo más que podamos. Hay ciertas personas con cáncer que todavía tienen que trabajar y se entiende. Y las personas que no tienen que trabajar, que se pueden quedar en la casa, se les recomienda que se queden en la casa. Además, evitar muchas personas viniendo a la casa porque muchas de las personas jóvenes pueden estar infectados con el virus, pero no tener ningún síntoma. Así que es importante reducir el número de visitas. Y en nuestra cultura eso puede ser difícil porque no tenemos a visitar los parientes muy frecuente, pero en la situación actual es importante que se eviten las visitas que no son necesarias. Vamos a hablar de lo más importante para evitar la propagación del COVID-19, particularmente en los pacientes con cáncer. Desinfectar las superficies es bien importante. El virus se transmite por por gotas respiratorias. Estas son las gotas que tenemos cuando estornudamos
cuando tosemos, perdón. Y estas gotas respiratorias viajan en el aire y se quedan en superficies. El virus puede vivir en ciertas superficies por bastante tiempo. Un ejemplo de eso es en las cajas. Entonces, en las cajas puede durar hasta 24 horas. Entonces, es importante desinfectar todas las superficies porque la persona se puede infectar por tocar la superficie y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. Hemos sabido que hay menos recursos ahora, ya no hay tantos productos disponibles porque muchas personas lo han comprado, pero se recomienda hacer una mezcla de agua con cloro para limpiar las superficies. Otra cosa importante para prevenir la infección es lavarse las manos. Lavarse las manos por 20 segundos incluye cubrir la parte anterior de las manos, la parte posterior de las manos, los dedos y también el pulgar y la muñeca. Así que es importante lavarse las manos con agua y con jabón o con desinfectante si está disponible. Y el tercer etapa más importante es cuando alguien tose o con alguien estornude, por favor cubrirse la boca. La mejor forma de cubrirse la boca es estornudando en el codo, así, en vez de estornudarse en las manos, porque si estornudamos en las manos podemos poner el virus en otras superficies. ¿Cuáles son las precauciones especiales para pacientes con cáncer? Los pacientes con cáncer, especialmente los que están recibiendo quimioterapia, están a más riesgo de contagiarse porque el sistema inmunológico está deprimido por la quimioterapia. Además, los pacientes con cáncer tienen riesgo de tener la enfermedad bien severa o complicaciones. Por ejemplo, los pacientes con cáncer de pulmón que han recibido radiación, que han tenido cirugía, los pacientes que tengan cáncer, que también tengan otras enfermedades como la diabetes o el COPD, puede aumentar el riesgo de complicaciones. Así que lo primero que las personas con cáncer pueden hacer es quedarse en la casa, como dijimos, evitar las visitas. Además, evitar viajar a lugares que no sean necesarios, que tengan muchas personas. También es importante que las personas con cáncer mantengan una comunicación abierta con el oncólogo o el doctor del cáncer para decir cómo los tratamientos se pueden cambiar o cómo van a cambiar debido a la pandemia. Además, los pacientes con cáncer se recomiendan que se laven las manos bien frecuentes y si hay una persona en la casa que tiene síntomas de una gripe, esa persona se recomienda que se mude a otro lugar o que se mantenga en cuarentena en un lugar específico de la casa y que evite compartir utensilios con otros pacientes con cáncer. Una de las preguntas bien frecuentes es cómo este virus, cómo el estado que tenemos en la salud social y el estado de los sistemas de salud, cómo va a cambiar mi tratamiento para el cáncer. Lo primero que tenemos que decir es que el tratamiento varía de paciente a paciente. No podemos hacer una recomendación que aplique a todos los pacientes con cáncer. Inclusive los pacientes que tienen el mismo tipo de cáncer, los casos son diferentes. En particular, los pacientes que tienen enfermedad que ha viajado a otros órganos, por ejemplo, enfermedad metastásica, muchos de ellos todavía pueden continuar en tratamiento porque esos tratamientos están manteniendo al cáncer controlado. Entonces, lo que puede cambiar es, primero, los pacientes que ya han terminado el tratamiento con cáncer y que se consideran en remisión, muchas de esas imágenes o tomografías que se iban a hacer, muchas de esas imágenes se van a posponer para reducir su riesgo de infección. Así que si usted terminó todo el tratamiento del cáncer, ya no está en quimioterapia o radiación,
es muy probable que su médico posponga las tomografías para un tiempo después, para reducir el riesgo de exposición. Para pacientes que tal vez estaban ya en el calendario para cirugías, muchas de estas cirugías, si no se consideran urgentes, puede que sean pospuestas, pero es importante que usted mantenga una comunicación con el cirujano antes de que usted piense que la cirugía se va a posponer o no, y para que hable los riesgos, los beneficios de seguir con la cirugía. Para algunos pacientes con cáncer que están tomando pastillas para controlar el cáncer, eso puede ser pastillas para controlar el cáncer de seno, que son pastillas hormonales, pastillas para controlar el cáncer de riñón o pastillas para controlar el cáncer de pulmón. Muchos de esos pacientes se les está recomendando, como no tienen que recibir tratamiento por la vena, que no vengan al hospital o a la clínica y que hagan llamadas con su oncólogo y pueden hacer los estudios, los análisis de la sangre en otro tiempo, o lo pueden hacer y luego irse a la casa y hablar con su oncólogo. Esto se llama telemedicina y vamos a hablar un poquito más sobre eso en unos cuantos minutos. Pero para los pacientes que reciben tratamiento en la vena, muchos de los tratamientos todavía van a continuar, pero es importante que usted tenga una conversación con su oncólogo para saber si se va a posponer el tratamiento, si la frecuencia del tratamiento va a cambiar y cómo usted va a presentarse a la clínica para recibir la quimioterapia. Así que el virus puede cambiar muchas de las cosas asociadas con el tratamiento de cáncer. Para los pacientes que ya terminaron tratamiento, las tomografías se van a posponer. Para los que están tomando pastillas, pueden hablar con su médico por teléfono sin venir a la clínica. Y para los pacientes que reciben quimioterapia por la vena, es muy probable que la continúen, pero que hay precauciones especiales. Entonces, ¿qué pasa si el paciente con cáncer se contagia del virus? Lo primero es que tenemos que comunicarnos con el médico para saber si los síntomas que el paciente tiene son los del virus, como la fiebre y la tos. Cada hospital y cada clínica tiene una estrategia diferente o un protocolo diferente para cómo hacer el examen o la prueba del COVID-19 a los pacientes con cáncer. Muchos lugares aquí en los Estados Unidos están haciendo el estudio para manejar el paciente se queda en el carro y maneja a un lugar donde le hacen la prueba en la nariz sin tener que salirse del carro o estar en contacto con otras personas. Así que si usted tiene síntomas que sugieren una infección por el virus, es importante que llame a su médico para saber cuál es la estrategia o el protocolo de su hospital. Le recomendamos a todos los pacientes con cáncer no ir a la emergencia, al menos que tengan síntomas que sean difíciles de controlar, como dificultad para respirar severa, que el paciente no haya podido comer o beber por varios días. De lo contrario, si el paciente tiene síntomas leves, es importante que se mantenga en contacto con el médico en vez de ir a la emergencia, porque la emergencia puede ser un lugar donde se puedan exponer al COVID-19. Inclusive si el paciente tiene síntomas, no quiere decir que tenga el COVID-19, puede tener una gripe normal o la influenza. Otra cosa importante que tenemos que hablar es si el paciente tiene la enfermedad del COVID-19, ¿puede el paciente seguir los tratamientos de cáncer? Hemos aprendido mucho de nuestros colegas en Italia y en España que han encontrado el virus ya. Y lo que se ha hecho por consenso es que todos los tratamientos de cáncer en los pacientes que tengan la infección, los pacientes que tengan la infección del COVID-19,
todos los tratamientos se van a suspender. Eso quiere decir que si usted tiene la infección, no va a seguir tomando las pastillas por un tiempo o no va a recibir la quimioterapia. ¿Por qué? Porque queremos que su sistema inmunológico esté intacto o se recupere para poder encontrar o para poder recuperarse de la infección del COVID-19. Así que si usted tiene la infección del COVID-19, es muy probable que sus tratamientos del cáncer todos se suspendan hasta que usted reciba una aprobación por su oncólogo o a que usted se recupere de la infección del COVID-19.